Bien, vamos a ver la última parte de este capítulo de equilibrio y elasticidad que trata sobre esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad. Las propiedades elásticas de los sólidos deben ser estudiadas ya que los objetos sólidos rígidos no existen, son idealizaciones. Lo que realmente existe son objetos deformables. Un objeto puede cambiar su forma y tamaño debido a las fuerzas que se aplican sobre estos. Para entender un poco mejor esta forma y este tamaño, este cambio, podemos visualizar la estructura de la materia a su nivel fundamental. Tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda una estructura de un sólido que es altamente ordenado. Luego, si pierde un poco de orden debido a la temperatura, posiblemente se convierte en policristalino. Ahora, existen también sólidos que no presentan ningún orden, se llaman amorfos, ¿no? Donde existiría cada partícula estaría sujeta a fuerzas intermoleculares. Se asemejan estas fuerzas intermoleculares a las fuerzas que existiría entre unas esferas con unos resortes. Debido a la fuerza externa, entonces este sólido puede ser más pequeño, puede ser más grande, entonces existe deformación. Entonces la deformación de los sólidos está relacionada con la fuerza que se aplica sobre una cierta área de contacto. Ahí que definimos dos tipos de esfuerzos. El primero sería el normal y el segundo el esfuerzo transversal. Como su nombre lo dice, el normal tiene que tener ángulo de 90 grados, la fuerza aplicada con la superficie. Y si fuese transversal, el área y la fuerza serían paralelas. El resultado del esfuerzo es la deformación, es el grado de deformación, cuánto cambia. Esfuerzos pequeños producen deformaciones pequeñas, esfuerzos grandes producen deformaciones grandes, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto algo relacionado con esto cuando se hizo la ley de Hooke. Resulta de que la ley de Hooke es la relación entre la fuerza aplicada y la distancia que el resorte se estira, ¿no? O el desplazamiento. Dependiendo qué tipo de resorte sea, se aplica una constante de elasticidad que nos mide la rigidez del resorte, qué tanto es capaz de deformarse. Este mismo concepto se debe aplicar para lo nuevo que serían los módulos elásticos. En lugar de tener constante de elasticidad o constante de rigidez, yo puedo tener los llamados módulos de Young, de corte y volumétrico. El módulo de Young mide la resistencia de un sólido al cambio de longitud. El módulo de corte mide la resistencia de los planos de entre los sólidos paralelos al cambio de deformación. Y el módulo volumétrico mediría la resistencia de los sólidos líquidos al cambio de volumen. Entonces tengo tres formas de ejercer un esfuerzo y de obtener una deformación, los cuales me producen diferentes módulos de Young, de corte y volumétrico. Veamos cada uno de ellos. El esfuerzo de deformación por tensión o también por compresión. Se define la razón del esfuerzo por tensión y la deformación por tensión como el módulo de Young. A eso nosotros le damos unas siglas que se llaman sigma y epsilon, donde sigma representaría el esfuerzo normal, que sería la fuerza perpendicular sobre el área de contacto, y la deformación unitaria, que sería el cambio de la longitud entre la longitud inicial. Todo esto por tensión. Hay que tener en cuenta de que el esfuerzo es una cantidad que tiene newton sobre metro cuadrado, cuya unidad es el pascal. Y la deformación es una cantidad adimensional. El módulo de elasticidad, por tanto, tendría esta forma: fuerza perpendicular, longitud inicial sobre el área entre el alargamiento. Delta dl es el alargamiento. En ingeniería civil existen bastantes experimentos que pueden demostrar la deformación de los sólidos. Aquí tengo una secuencia de qué es lo que se hace en laboratorio. Lo primero que se hace es fabricar un testigo con algún material nuevo o con alguna mezcla nueva que quieren investigar para ver su resistencia. Se le aplica carga, la cual estaría conectada a un computador, el cual puede medir esa cantidad de carga, y también un sensor para medir la deformación. Por lo tanto, tendría dos cantidades, las cuales una depende de la otra. Tendría en el eje X tendría la deformación y en el eje Y tendría el esfuerzo. Y me da un gráfico de esfuerzo de deformación que mediría los límites permisibles para este material. Yo tengo mucha fuerza por unidad de área, mucho esfuerzo, entonces es posible de que se forme algún tipo
de nudo aquí, o sea, corte el área de este material y hasta a veces se pueda romper. Entonces esos límites son adecuados para yo poder estudiar los materiales. En la parte izquierda tengo un gráfico de esfuerzo y deformación y varias zonas para los sólidos, ¿no? Eso que vamos a estudiar. Tenemos una zona elástica y una zona plástica donde se tiene un límite de rotura. En la primera parte, en la zona elástica, la muestra que ustedes están fabricando se comporta como si fuese un elástico, un resorte, el cual si yo dejo de aplicar la fuerza, el esfuerzo, entonces regresaría a su estado normal. Una vez que paso el límite, entonces el objeto ya no regresa a su estado original, sino que queda deformado permanentemente. Y si sigo haciendo esfuerzo, va a llegar a un punto límite y hasta se puede romper. Entonces yo necesito saber todo esto de ese material para poder recomendarlo o de repente para poder descartarlo. Tenemos varios tipos de materiales con sus diferentes módulos, los cuales representan la relación entre esfuerzo y deformación. Aquí podemos destacar acero y el hierro tienen uno de los mayores módulos de ello. Estos esfuerzos de rotura pueden ser encontrados en el gráfico. Podemos ver que el vidrio presenta uno de los valores mayores para el esfuerzo de rotura. Ahora, cuando se aplica un esfuerzo a lo largo del área de contacto, entonces tendríamos un esfuerzo y deformación por corte. Definimos entonces el módulo de corte como S, que representa la relación entre esfuerzo por corte entre la deformación por corte. Le daríamos una letra tau sobre delta, donde tau representa la fuerza paralela sobre el área y delta representa la deformación, que sería x sobre h. Entonces tenemos que S es igual a la fuerza paralela por la altura entre el área por la deformación a lo largo de la fuerza. Como esta es una relación de dos catetos, entonces podríamos decir que la tangente de θ es aproximadamente igual a x sobre h, lo cual para deformaciones muy pequeñas de ángulo, el seno de θ es aproximadamente a θ. Y finalmente el esfuerzo de deformación por volumen. Esto se da cuando muchas fuerzas se aplican de forma igual a todas las superficies del sólido. La única forma de conseguir esto es cuando el objeto es sumergido en un fluido. Entonces, por el principio de Pascal, este fluido ejerce una fuerza igualitaria en todas las caras de la superficie. Este tema lo abordaremos en el siguiente capítulo con más detalle. Entonces definimos la relación esfuerzo de volumen por la deformación por volumen como B, donde tendríamos que tener en cuenta que el esfuerzo por volumen sería el cambio de presión. Hay que considerar que la presión sería una fuerza normal sobre el área. Es la presión del fluido en cada cara. Tener en cuenta de que la atmósfera ejerce una presión sobre nosotros igual a 1,013 por 10 a la 5 pascal. Es bastante grande esa presión que soportamos todos los días. Finalmente tendríamos la definición de módulo de volumen, que sería delta de P sobre delta de B sobre B sub 0. Se usa el signo negativo porque se sabe de que cuando se ejerce fuerza externa sobre estos volúmenes, su volumen final siempre será menor que el volumen inicial. Existe una cantidad muy interesante, lo cual puede ser llevada en cuenta también, que sería el módulo de compresibilidad, cuál es el inverso del módulo de volumen. Una aplicación muy interesante para efectos de la ingeniería civil sería el hormigón pretensado. En la parte izquierda tenemos la imagen de una columna, la cual ha sido sometida a esta técnica de hormigón pretensado. Se sabe de que el hormigón ya es fuerte, ¿no? Es una mezcla de varias cosas, cemento, agregados, aditivos, los cuales producen el concreto, que es bastante fuerte, pero debido a las grietas no soporta mucha carga, mucha fuerza. Para esto se tiene que colocar fierro de construcción, pero mismo así también se ve un poco maleable. Para mejorar esta situación, lo que hacen en ingeniería es pretensar estos alambres con bastante carga, se coloca después el hormigón y finalmente se suelta esa tensión. Así se formaría un hormigón bastante conciso, macizo. Se crea un hormigón de alta calidad. Varios ejemplos podemos ver en ese medio, especialmente aquellos curiosos. En la parte izquierda tenemos la imagen de una noticia que se dio en la época de lluvias en Lima. Resulta de que este ingeniero civil trataba de justificar la caída de un puente debido a la crecida del río, más
Claramente fue un error de construcción e ingeniería. No es posible de que estos ingenieros pues hagan mal sus cálculos y proyecten los puentes para 10 años. Aquí tenemos el puente de Barranquilla, el cual se está construyendo todavía. Esto es una foto de abril de 2019 y el cual pues se proyecta no para 10 años, se proyecta para mucho más. Ejemplos en nuestro medio tenemos como el puente Rimac en Lima, el puente Bolognesia en Arequipa y el puente que está cerca de nuestra universidad, el puente Gran, y los cuales no han sido construidos para 10 años, han sido construidos para bastante tiempo. Bien, entonces hemos terminado el capítulo. A partir